Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande,
tal, mis queridos hermanos? Vamos a meditar en la palabra de Dios en este día y vamos a tratar de buscar enfoque para nuestras vidas, no solamente para este día, sino para este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en el cual son muchas las preguntas que pueden venir a nuestra mente. Por ejemplo, ¿por qué Dios a veces parece tan lejano? ¿O cuándo podremos volver a una vida normal? ¿O por qué tuve que perder mi trabajo? ¿O por qué tuve que perder a un ser querido? ¿O por qué Dios no detiene ya este virus? Y preguntas así podemos hacernos cada día. Y me gustaría, y ahora explicaré por qué, que meditáramos en esta mañana en el libro del profeta Habacuc. Y Habacuc fue un profeta contemporáneo del profeta Jeremías. Y le tocó también ministrar, al igual que Jeremías, en una época cultural y políticamente muy turbulenta, justo antes de la invasión de los babilonios y la deportación de Judá al cautiverio. La razón por la que quiero que veamos hoy este libro es porque Habacuc también tenía muchas preguntas para Dios. Habacuc fue entre los profetas único porque él no habló de parte de Dios a la gente, sino que él habló a Dios acerca de sus preguntas. Este libro es en realidad un diálogo intenso entre el profeta y Dios, con Habacuc argumentando que los caminos de Dios son insondables, incluso a veces parecen injustos, y sin duda da voz a algunas de las preguntas y de las preocupaciones que nosotros podemos tener en un tiempo como este. Y quiero que te quedes con esta idea. Cuando nuestra adoración es solo celebrar y celebrar, se convierte en una especie de reunión inspiradora sobre quién es Dios. Debido a que el dolor es una emoción desagradable, tendemos a negar nuestro sufrimiento, tendemos a negar todas nuestras preocupaciones a favor de la celebración. Pero hermanos, la autenticidad y la integridad en la adoración significa expresar a Dios tanto nuestra alabanza como nuestros lamentos. Un elemento completa al otro. Sin el lamento, la alabanza es poco más que un sentimentalismo superficial y una negación de las luchas y el pecado de la vida. Y sin la celebración, el lamento es una negación también de la esperanza y de la gracia de Dios, los cuales son fundamentales para nuestra vida de fe. Un lamento es una oración de dolor que lleva a la alabanza. Más de un tercio de los salmos que encontramos en la Biblia son lamentos. El libro, por ejemplo, de Lamentaciones está lleno de lamentos. De hecho, así se llama el libro, Lamentaciones del profeta Jeremías. Y con Habacuc sucede lo mismo. Si tú lees los capítulos 1 y 2, vas a ver que están llenos de oraciones de dolor. Y el capítulo 3 está lleno de celebración y de esperanza. Y muchas veces vemos esto en las Escrituras. Es una especie de arco narrativo. Es un movimiento que va desde el dolor y la lamentación hasta la celebración y la alegría. Y esta es la idea central de este día. Nuestras oraciones de lamento pueden llevarnos a la alabanza a Dios. Así que aprendamos cómo hacer eso. Cuando el lamento o el dolor te impidan alabar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es declarar a Él todas nuestras preguntas. Declara tus preguntas a Dios. Habacuc está en un dilema, está en un foso lleno de preguntas, como vemos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahí dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Básicamente está acusando a Dios de ser indiferente, de mantenerse inactivo. No sé si alguna vez tú te hayas podido sentir así, como que Dios estuviera ausente. Cuando la tragedia, la pérdida o las circunstancias te dejan tambaleante, pensamos que si expresamos a Dios nuestros lamentos, si expresamos a Dios nuestras preocupaciones, eso es síntoma de ser poco espirituales.
Pero no es así. No es pecado mostrar a Dios cuáles son nuestras frustraciones o cuáles son nuestros miedos. A veces preferimos reprimir nuestras dudas y reprimir nuestras preocupaciones porque pensamos que como cristianos no debemos cuestionar a Dios. Pero ¿sabes algo? Dios es lo suficientemente grande como para manejar tus gritos de dolor, tus preocupaciones, tus miedos y tus frustraciones. Lo segundo que tenemos que hacer, si queremos ir del lamento a la alabanza, es esperar en Dios. Habacuc ha declarado a Dios todas sus preguntas y temores y preocupaciones. Ahora él está en una buena posición para avanzar al siguiente paso, en ese proceso que le va a llevar del lamento a la alabanza. Y vemos esto en el capítulo 2, en el versículo 1, donde dice: tomaré mi puesto de vigilancia y me ubicaré en la torre y miraré para ver qué me dirá y qué responderé con respecto a mi queja. Habacuc ahora está listo para escuchar la respuesta de Dios, a pesar de que lo que Dios le va a decir no le va a gustar. Y podemos aprender de este mismo proceso. Si tienes preguntas y quejas, exprésaselas al Señor, exprésaselas y espera su respuesta. Dios responde a Habacuc, pero en realidad no responde a sus preguntas de cuánto tiempo o por qué las cosas suceden de una determinada forma. En cambio, el Señor le hace centrarse en una cosa: vivir por fe. Vemos eso en el versículo 4. El justo por su fe vivirá. Este versículo se cita en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, y en todos estos lugares se cita para mostrar que Dios justifica a los pecadores solo por la fe, no por obras. Siempre ha sido por fe, solo Cristo, solo gracia. Dios dice: agárrate fuerte a mí, Habacuc, porque yo sé lo que estoy haciendo. Los momentos más auténticos de adoración en nuestras vidas son a menudo cuando nosotros caemos de rodillas delante de Dios y clamamos y no vemos la respuesta, y buscamos y no encontramos una salida. Son esos momentos en los que también aprendemos a agarrarnos con uñas a nuestro Señor, aprendemos a depender de Dios como nunca antes. Habacuc, en el capítulo 3, vemos que también nos introduce aquí una oración del profeta. Y en el versículo 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y esta palabra, que es algo difícil de pronunciar siquiera, significa tambalearse de aquí para allá. Y es cuando nuestras vidas se tambalean, cuando no vemos claro cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, es cuando más nosotros tenemos que depender de Dios. El justo vivirá por su fe. Dice los versículos 2 al 4: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando estés lleno de dolor, cuando estés lleno de lamento, contempla la gloria de Dios y aprende que Dios es un Dios majestuoso y misericordioso, poderoso, y Él es un Dios personal. A menudo Dios no responde las preguntas de cuándo o por qué, porque la respuesta en realidad no es esa. La respuesta es ¿quién? Dios mismo. Dios ve por lo que yo estoy pasando en este día, y porque Él es soberano, Él puede elegir hacer algo al respecto, si eso encaja y está de acuerdo con los planes perfectos que Él tiene para mi vida. Tercero, recuerda. En el versículo 5 hasta el 15, Habacuc recuerda la obra redentora de Dios en la historia. Siempre es una buena idea recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia. Cuando revisamos todo eso, descubrimos que Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros pensamos. En el Salmo 103, en el versículo 2, el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y lo que Dios ha hecho en el pasado, también lo hará en el presente. Y es la garantía que nos hace vivir confiados de cara al futuro, porque Dios es fiel. El versículo 6 dice que sus caminos son eternos, lo que significa que Él no ha cambiado y que Él no cambiará jamás. Él es inmutable. Él siempre está involucrado, incluso cuando nosotros no le vemos. En cuarto lugar, descansa en el tiempo de Dios. Dice en los versículos 16 y 17, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc no tiembla aquí por falta de fe, sino que él tiembla por debilidad de su fe. Esto me recuerda a aquel hombre que quería que su hijo fuera sanado, cuando le dijo a Jesús en Marcos, en el capítulo 9, versículo 24, creo, ayuda mi incredulidad. Y Habacuc decidió descansar en el tiempo de Dios, a pesar de que no le gustaba lo que estaba sucediendo, a pesar de que no le gustaba, o al menos no era la respuesta que él esperaba que Dios le diera en ese tiempo. La frase que él usa aquí, estaré quieto, significa descansar pacientemente y silenciosamente. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, espera en Él. Descansa en Él en lugar de rebelarte. Margaret Thatcher dijo en una ocasión, soy extraordinariamente paciente siempre y cuando al final me salga con la mía. Y si queremos pasar de la preocupación a la adoración, debemos esperar. El Salmo 130, versículo 5, dice, esperaré yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Quinto, reflexiona. Es importante pasar tiempo reflexionando porque Dios a menudo puede usar eventos dolorosos como una pandemia para llamar nuestra atención. C.S. Lewis dijo en una ocasión que Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Habacuc imagina el desastre que supondría el no tener fruta o carne o una economía en caída libre. Y no sé si esto te suena a algo. Estas son las peores cosas posibles que él podía imaginar. Pero, ¿qué hizo el profeta cuando todo su mundo se derrumbó de repente? Mira el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y la palabra aunque, que aparece aquí en el texto, significa, o se puede traducir también como cuando la higuera no florezca. Los higos eran una comida muy apreciada en aquel tiempo y la fruta representaba las posesiones, mientras que el producto del olivo era visto como la fuente de prosperidad. Todo lo cultivado en los campos había muerto. Además de eso, sus ovejas y las cabras estaban lejos y su ganado ya no estaba en los establos. Sexto, alégrate. La decepción no tiene por qué conducir a la desesperación. Me encanta la expresión que aparece en el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no había comida, aunque faltaban los rebaños, Habacuc decidió alegrarse en el Dios que lo salvó. Esto se puede traducir también como saltaré de alegría en el Señor. Su crisis fue del aunque al con todo. Recuerda lo que dijo también Job en el capítulo 13, versículo 15. Aunque él me matare, y podríamos añadir con todo, esperaré en él. Puede que no siempre sepamos lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él hará siempre lo mejor. Tus dudas pueden ser transformadas en gritos de alegría. Observa que Habacuc se alegra
en el Señor y que él se goza en el Dios de su salvación. Cuando no podemos alegrarnos por ninguna situación que estamos viviendo, siempre puedo gozarme en mi salvación, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y séptimo, confía. A medida que avanzamos hacia lo que llaman la nueva normalidad tras la pandemia, está bien lamentar nuestras pérdidas, pero no es bueno permanecer ahí. El paso final es confiar en Dios para obtener fortaleza. Versículo 19 dice: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc se aferra al hecho de que Dios es soberano, es decir, su poder es ilimitado y su control es absoluto. La soberanía de Dios siempre debe tener un impacto fortalecedor en nosotros. Como dijo una persona, si el Señor soberano es tu fuerza, entonces tu fuerza es más que suficiente. Dios no ofrece una vaga sensación de fuerza tampoco aquí. En cambio, Él nos da la fuerza de sí mismo. El profeta no dice, el Señor me da fuerzas. El profeta dice, el Señor es mi fortaleza. Y cuando confiamos en Dios, podemos pasar del lamento a la alabanza. Hermanos, estamos llamados a vivir por promesas y no por explicaciones. O para decirlo de otra forma, Él es Dios y no nosotros. Y cuando Habacuc nombra aquí al ciervo, seguramente él tenía en mente al íbice, que era un ciervo muy común en Israel que vivía en el desierto y que es un animal rápido y ágil. Estos ciervos vivían en el desierto, pero ellos podían escalar colinas y montañas muy escarpadas para encontrar en los lugares altos seguridad y libertad. Y cuando confiamos en Dios para obtener fortaleza, Él hará que nuestros pies sean como de ciervos. La escritora Anna Harnar escribió una alegoría de la vida cristiana. Es la historia de una joven llamada Mucho Miedo y su viaje lejos de su familia, que era la familia Miedo. Y su viaje era hacia los lugares altos del pastor. Y ella tenía dos compañeros sorprendentes que la acompañaron en aquel viaje: dolor y sufrimiento. ¿Has llegado ya a los lugares altos? La única forma de llegar allí es ir acompañados de tristeza y de sufrimiento, porque nuestras oraciones de lamento pueden llevarnos a alabar al Señor. Y Habacuc hizo este mismo viaje. En el capítulo 1, Habacuc estaba hundido en el dolor y en el sufrimiento. En el capítulo 2, él sube a la torre de vigilancia para esperar la respuesta de Dios. Y en el capítulo 3 vemos cómo él está ya caminando en las alturas. Él ha progresado constantemente en un arco ascendente hacia Dios, pasando de la desilusión a la alabanza, de la oscuridad a la gloria. ¿Estás preparado para comenzar tu propio viaje a la alabanza? No malgastes esta cuarentena. Las crisis son también tremendas oportunidades para nuestras vidas, cuando nosotros aprendemos a poner nuestro enfoque y a ver todas estas circunstancias desde el punto de vista de nuestro Dios. La situación que estamos viviendo, a la vez que es difícil, es también una etapa decisiva en nuestras vidas y en la historia. Aprovecha este tiempo para conocer más a tu Dios. Aprovecha este tiempo para mostrar y compartir con otros también el amor de Dios. Que Él te bendiga.